Hola jóvenes, en este video vamos a aprender cómo realizar tabla de frecuencias para datos agrupados utilizando Google Sheets. Comencemos. Bueno jóvenes, aquí tenemos un gran grupo de datos, en lo cual vamos a organizar en una tabla de frecuencia utilizando intervalos, es decir, vamos a utilizar una tabla de frecuencia para datos agrupados. Bien, vamos a seguir los mismos pasos que nos dice la teoría que ya trabajamos anteriormente. Bien, entonces comencemos. Lo primero que tengo que hacer es determinar cuál es el dato menor de todo este grupo de datos. Para eso voy a utilizar una función de Google Sheet que es muy sencilla. Esta función es el mínimo. Utilizando la función mínimo, selecciono la función mínimo y selecciono todo el conjunto de datos el cual quiero determinar cuál sería el mínimo. Una vez seleccionado el conjunto de datos, teniendo mucho cuidado de que no me falta nadie, le doy enter y aquí inmediatamente me dice cuál es el dato menor. Para determinar el dato mayor puedo utilizar una función que se conoce como el máximo. Busco la función máximo, la selecciono y después selecciono el conjunto de datos al cual le quiero determinar el máximo. Nuevamente, mucho cuidado de que no me falte nadie al seleccionarlo. Al seleccionar el conjunto de datos, le doy enter e inmediatamente me dice cuál es el dato mayor. Ahora vamos a determinar el rango. La teoría me dice que el rango no es más que la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Entonces selecciono el dato mayor menos el dato menor y le doy enter. En este caso mi rango es de 116. Ahora voy a determinar el número de intervalos. Recuerden que esto pues depende del problema y de cuántos datos tengamos. En este caso yo voy a tomar un número de intervalos pequeño. Voy a seleccionar solamente 4 intervalos y luego determinaré cuál sería la amplitud de cada uno de estos intervalos. ¿Cómo hago eso? Tomo el rango y lo divido entre el número de intervalos que voy a trabajar. En este caso son 4. Y obtengo que mi amplitud es de 29. Entonces voy a comenzar a trabajar con una amplitud de 29 en cada intervalo. Bien, vamos a comenzar desde el dato más pequeño, que ya sabemos que es 22, como el límite inferior del primer intervalo. Y después de eso vamos a determinar fácilmente cuál sería el límite superior, haciendo el límite inferior más la amplitud. Y aquí tendríamos que mi límite superior es 51. En el siguiente intervalo voy a comenzar con un límite inferior que sea el sucesor a 51, es decir, 52. Y lo mismo, voy a determinar el límite superior haciendo el límite inferior más la amplitud. El sucesor de 81 es 82. Ese sería mi nuevo límite inferior y el límite superior lo calculo con límite inferior más la amplitud. Aquí tendríamos 111. El consecutivo a 111 es 112, que sería mi nuevo límite inferior, y el límite superior lo hago como el límite inferior más la amplitud. Bien, aquí tendría que darme un número superior al dato mayor que tengo. En este caso me da 141 y mi dato mayor es 138. Así que hasta ahora vamos bien. Ahora voy a determinar cuál sería la frecuencia absoluta de cada uno de estos intervalos. Para eso voy a utilizar la función frecuencia de Google Sheet. Para esto le doy igual y escribo frecuencia para seleccionar la función frecuencia. Bien, la función frecuencia me pide seleccionar dos cosas. Primero, el conjunto de datos en el cual estoy trabajando. Recuerden, con mucho cuidado de que no me falte ninguno. Luego escribo punto y coma y selecciono los límites superiores de cada uno de los intervalos. Una vez seleccione estos dos elementos, simplemente le doy enter e inmediatamente él va a colocar cuáles son las frecuencias absolutas de cada uno de estos intervalos. Aquí me sale el número 0 indicando de que ningún dato quedó fuera de estos intervalos. Es decir, vamos por buen camino. Ya tenemos nuestra frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. Podemos determinar cuál sería la frecuencia
acumulada. Bien, para esto voy a buscar la función suma para determinar cuántos datos tengo en este problema. Dese cuenta que al seleccionar la función suma, inmediatamente selecciona todos los valores que están por encima de él y simplemente tengo que darle enter. Y él me dice que en este problema estoy manejando 90 datos. Bien, ahora sí puedo determinar cuál sería la frecuencia relativa haciendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. Ahí tengo la frecuencia relativa del primer intervalo. Luego selecciono la segunda frecuencia absoluta y lo divido entre el número de intervalos. Si queremos evitar no estar haciendo esto una y otra vez, simplemente podríamos arrastrar la fórmula hacia abajo y Google Sheet colocaría todas las frecuencias relativas. Pues yo voy a seguir haciendo esto solamente para mostrar cómo se realiza. Entonces selecciono la frecuencia absoluta entre el total de datos y le hundo enter. Selecciono la frecuencia absoluta entre el total de datos y le doy enter. Bien, recuerda cómo verificamos si estamos haciendo esto bien. Selecciono la función suma, selecciono todos los números que están por encima y le doy enter. Si me da 1, exactamente 1, o un valor entre 0.95 y 1, quiere decir que estamos por buen camino. Bien, ahora tenemos que hacer las frecuencias acumuladas. Recuerden que las frecuencias acumuladas siempre comienzan con la primera frecuencia, que en este caso sería 22. Bien. Ahora para la segunda casilla, en el segundo intervalo, voy a tomar la frecuencia anterior más la frecuencia del intervalo. Le doy enter y aquí aparecerá la frecuencia acumulada del intervalo. Sigo la frecuencia anterior más la frecuencia del intervalo y le doy enter. Continúo la frecuencia anterior más la frecuencia del intervalo, la frecuencia absoluta, y le doy enter. Aquí en el último intervalo la frecuencia acumulada tiene que ser igual al número de datos que tengo en el problema. Me dio 90 y aquí tengo 90, entonces está perfecto. Vamos con la frecuencia relativa acumulada. Para esto voy a seleccionar, voy a comenzar con la primera frecuencia relativa de la primer intervalo, le doy enter y continúo haciendo lo que estaba haciendo con la frecuencia acumulada absoluta. Selecciono la frecuencia relativa anterior más la frecuencia relativa del intervalo, le doy enter. En el siguiente selecciono la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia relativa del intervalo y por último selecciono la frecuencia relativa acumulada anterior más la frecuencia relativa del intervalo. En este caso también me tiene que dar 1 porque cuando hice la función suma de todas las frecuencias relativas me dio 1. Si me da 1 acá también en la última frecuencia acumulada, quiere decir que estamos por un buen camino. Bien, ahora solamente me falta determinar los porcentajes. Y los porcentajes son muy sencillos, simplemente selecciono la frecuencia relativa y la multiplico por 100. Y así voy haciendo con todas las frecuencias relativas. Multiplicado por 100, multiplicado por 100, multiplicado por 100. Si utilizo la función suma en los porcentajes, el resultado tiene que ser un número entre el 95% y el 100%. Veamos con nos da acá. Me da 100%. Quiere decir que esta tabla está perfectamente construida. Vamos a la marca de clase. La marca de clase, según la teoría, es el punto medio entre los intervalos. Entonces, para determinar esto, vamos a hacer algo muy sencillo. Voy a tomar el límite inferior más el límite superior y lo voy a dividir entre 2.
Continúo con lo mismo. El límite superior más el límite inferior dividido entre 2. Continúo acá. Límite inferior más límite superior dividido entre 2. Y por último, límite inferior, disculpe el paréntesis que es importante, límite inferior más límite superior dividido entre 2 y le doy enter. Y con esto, jóvenes, he terminado mi tabla de frecuencias para datos agrupados. Espero que este video les sea muy útil y nos vemos en el próximo.